Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor italiano Paolo Giordano, La soledad de los números primos. Este es nuestro cuarto fragmento y, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 5. A Viola Bay la admiraban y temían con el mismo fervor todas sus compañeras. Por ser guapa como ella sola y por conocer la vida a sus 15 años mejor que ninguna, o al menos por aparentarlo. Los lunes por la mañana, en el recreo, las chicas le hacían corro en su sitio y escuchaban con avidez su resumen del fin de semana, que la mayoría de las veces era una astuta versión de lo que Serena, su hermana 8 años mayor, le había contado a su vez el día anterior. Viola se apropiaba de todo, aunque adobándolo con detalles sórdidos de su propia cosecha que a sus amigas les sonaban inquietantes y misteriosos. Hablaba, por ejemplo, de locales en los que nunca había estado, pero describiendo al detalle la iluminación psicodélica o la sonrisa maliciosa que le había dirigido el camarero al servirle un Cuba libre. En la mayoría de los casos, acababa con el camarero en la cama o en la trasera del bar, entre barriles de cerveza y cajas de vodka, donde él le daba por detrás tapándole la boca para que no chillara. Viola Bay sabía cómo contar una historia. Conocía lo expresivo que puede ser un detalle y cómo dosificar el suspenso para que el timbre de entrada a clase sonara cuando el camarero andaba a vueltas con la cremallera de sus vaqueros de marca. Su entregado auditorio se dispersaba entonces lentamente, con las mejillas coloradas de envidia y frustración. Le hacían prometer que continuaría en el siguiente intervalo entre clases, aunque ella era demasiado inteligente para cumplir la promesa. Al final, despachaba el asunto haciendo una mueca con su boca perfecta, dando a entender que no tenía importancia alguna. Era un lance más de su extraordinaria vida y ella lo tenía ya más que superado. Sexo había practicado de verdad, como también había probado alguna de las drogas cuyos nombres tanto le gustaba pronunciar, aunque solamente con un chico y una sola vez. Ocurrió veraneando en el mar y él era un amigo de su hermana, que aquella noche bebió y fumó mucho y olvidó que una chiquilla de 13 años es demasiado joven para ciertas cosas. Se la folló deprisa y corriendo, detrás de un contenedor. Cuando los dos volvían cabizbajos con los otros, Viola le tomó la mano, pero él se soltó con desdén. A ella le hormigueaba la cara y el calor que sentía entre las piernas la hizo sentirse muy sola. En los días siguientes, el chico no volvió a hablarle y ella se lo contó a su hermana, que riéndose de su ingenuidad le dijo, «So tonta, ¿qué te creías?» El devoto séquito de Viola estaba compuesto por Giada Savarino, Federica Masoldi y Giulia Mirandi. Formaban un grupo compacto y despiadado al que algunos en el colegio llamaban las cuatro pavas. Viola las había escogido una por una y de todas exigió un pequeño sacrificio, porque su amistad debía una ganársela. Era la que decidía por todas y sus decisiones eran oscuras e inequívocas. Alice observaba a Viola a hurtadillas. Desde su sitio, 2 filas más allá, se nutría de frases sueltas y fragmentos de relatos y luego por la noche, sola en su cuarto, se recreaba con ello. Antes de la mañana de aquel miércoles, Viola no le había dirigido la palabra. Fue una especie de iniciación y se hizo como era debido. Ninguna de las muchachas supo nunca si Viola improvisó aquella tortura o si fue algo largamente meditado, pero todas convinieron en que estuvo genial. Alice aborrecía los vestuarios.
Sus compañeras de cuerpos perfectos se demoraban todo lo posible en bragas y sujetador para que las demás las envidiaran a sus anchas. Adoptaban posturas forzadas, hundían el estómago y adelantaban los pechos, daban suspiros mirándose en el espejo agrietado que ocupaba uno de los tabiques. Se decían, fíjate, y con las manos se medían unas caderas que más proporcionadas y atractivas no podían ser. Los miércoles, Alice iba a clase con los pantalones cortos debajo de los vaqueros, para no tener que cambiarse. Las otras la miraban con malicia y recelo, imaginándose la facha que debía de tener bajo aquellas ropas. Ella se quitaba la camiseta vuelta de espaldas para que no le vieran la barriga. Una vez se había puesto las zapatillas de deporte, colocaba los zapatos contra la pared uno al lado del otro y doblaba los vaqueros con esmero. En cambio, sus compañeras dejaban la ropa de cualquier manera sobre los bancos y tiraban los zapatos por el suelo porque se los quitaban con los pies. Alice, ¿tú eres golosa? Le preguntó Viola. Alice tardó unos segundos en creerse que Viola Bay le hablaba a ella. Estaba convencida de ser transparente a sus ojos. Tiró de los cordones de las zapatillas, pero el nudo se deshizo. ¿Yo? Preguntó mirando alrededor, cortada. Eres la única Alice que hay aquí, ¿no? Se burló Viola. Las demás rieron. No, muy golosa no soy. Viola se levantó del banco y se le acercó. Alice se sintió como traspasada por aquellos ojazos que la sombra del flequillo tapaba a medias. Pero los caramelos te gustarán, ¿no? Prosiguió Viola en tono persuasivo. Sí, bueno, más o menos. Al punto, Alice se mordió el labio y se reprochó aquella estúpida vacilación. Pegó la huesuda espalda a la pared y un temblor le recorrió la pierna sana. La otra siguió inerte como siempre. ¿Cómo que más o menos? Los caramelos gustan a todas. ¿A que sí? ¿Vosotras? Viola se dirigía a sus tres acólitas, aunque sin volverse. A todos, sí, contestaron. Alice percibió una extraña excitación en los ojos de Federica Masoldi, que la miraba desde el otro extremo del vestuario. Sí, sí que me gustan, se corrigió. Empezaba a tener miedo sin saber por qué. Recordó que en primero, las cuatro pavas habían cogido un día a Alessandra Mirano, que luego suspendió y acabó estudiando para esteticista. La llevaron sujeta al vestuario de chicos y la encerraron dentro, y allí un par de tíos se la enseñaron. Desde el pasillo, Alice había oído las voces de incitación y las carcajadas de las cuatro torturadoras. Ya lo decía yo. ¿Y no querrías ahora un caramelo? Preguntó Viola. Alice lo pensó. Si contesto que sí, cualquiera sabe lo que me obligan a comerme. Si contesto que no, igual Viola se enfada y me lleva también al vestuario de chicos. Se quedó callada como una estúpida. ¿Y bien? No es una pregunta tan difícil, se burló Viola y sacó del bolsillo un puñado de caramelos. ¿Vosotras cuál queréis? Julia Mirandi se acercó y examinó las golosinas. Viola no apartaba la mirada de Alice, que se encogía como una hoja de periódico en la lumbre. Hay de naranja, de frambuesa, de arándanos, de fresa y de melocotón, enumeró Julia, y echó a Alice una ojeada temerosa sin que la viera Viola. Yo de frambuesa, dijo Federica. Yo de melocotón, dijo Giada. Julia les lanzó los caramelos, desenvolvió el suyo de naranja, se lo llevó a la boca y retrocedió un paso para devolver el protagonismo a Viola. Quedan de arándanos y de fresa. ¿Qué? ¿Lo quieres o no? A lo mejor es que solo quiere convidarme un caramelo, pensó Alice. A ver si me lo como. Es un simple caramelo. El de fresa, murmuró. Vaya, el que yo quería, repuso Viola, afectando contrariedad de manera muy poco convincente. Pero a ti te lo doy. Desenvolvió el caramelo y tiró la envoltura al suelo. Alice tendió la mano para cogerlo. Un momento, dijo Viola, no seas avariciosa. Y sosteniendo el caramelo entre el pulgar y el índice, se agachó y empezó a restregarlo por el sucio suelo del vestuario. Luego, avanzando así agachada, lo pasó también lentamente por el ángulo de la pared y el suelo, donde había porquería acumulada y se veían pelusas de polvo y pelos. Yada y Federica se tronchaban de risa. Julia se mordisqueaba el labio con ansiedad. Las demás
Comprendiendo lo que pasaba, habían salido y cerrado la puerta. Cuando hubo acabado de restregarlo por la pared, Viola fue hasta el lavabo, donde las chicas se lavaban cara y axilas al acabar la clase de gimnasia, y con el caramelo rebañó la mugre blancuzca que recubría el desagüe. Por último, se acercó a Alice y ofreciéndole aquella asquerosidad le dijo, «Toma, de fresa como querías». No reía, tenía el aire serio y resuelto de quien está haciendo algo doloroso pero necesario. Alice negó sacudiendo la cabeza y se pegó aún más a la pared. «¿Qué pasa? ¿Ya no lo quieres?» «Nada, lo has pedido y ahora te lo comes», terció Federica. Alice tragó saliva y osó decir, «¿Y si no lo quiero?» «Si no lo quieres, atente a las consecuencias», contestó Viola enigmática. «¿Qué consecuencias?» «Las consecuencias no se saben, nunca se saben». «Pretenden encerrarme en el vestuario de tíos», pensó Alice, «o desnudarme y no devolverme luego la ropa». Temblando, aunque de manera casi imperceptible, alargó la mano y Viola dejó caer el asqueroso caramelo en la palma. Lentamente, Alice se lo llevó a la boca. Las otras habían enmudecido y parecían preguntarse si sería capaz de comérselo. Viola permaneció impasible. Alice depositó el caramelo en la lengua y sintió cómo la pelusa adherida se empapaba en saliva. Masticó 2 veces y algo crujió entre sus dientes. «No vomites», se dijo, «no debes vomitar». Tragó un flujo de saliva y con él el caramelo, que le bajó con dificultad por el esófago como si fuera una piedra. El tubo fluorescente del techo zumbaba. Del gimnasio llegaban confusas las voces y risas de los chicos. La atmósfera en aquellos subterráneos estaba enrarecida y por las pequeñas ventanas no circulaba el aire. Viola se quedó mirando a Alice toda seria e inclinó la cabeza con aprobación. Luego hizo una seña como diciendo, «Ya podemos irnos». Dio media vuelta y pasando junto a las otras tres sin dignarse a mirarlas, salió del vestuario. 6. Había algo importante que saber sobre Denis. A decir verdad, él creía que era lo único que merecía la pena conocer de él y por eso nunca se lo había dicho a nadie. Su secreto tenía un nombre terrible, que se ceñía como nylon a sus pensamientos y los asfixiaba. Gravitaba en su conciencia como una condena ineluctable, con la que antes o después tendría que enfrentarse. Tenía 10 años cuando, un día, al guiarle su profesor de piano los dedos por toda la escala de re mayor con su cálida palma, experimentó una emoción que lo dejó sin aliento y le provocó tal erección que hubo de inclinarse un poco para tapar el bulto que le hacían los pantalones del chándal. Desde entonces, aquel momento simbolizó para él el verdadero amor, y en adelante tanteó cada rincón de su vida en busca del calor adherente de aquel contacto. Cada vez que recuerdos como este invadían su ánimo, a tal punto que el cuello y las manos empezaban a sudarle, Denis se encerraba en el cuarto de baño y se masturbaba con furor, sentado al revés en la taza del váter. El placer no duraba más que un instante y solo se irradiaba unos centímetros en torno a su sexo. En cambio, el sentimiento de culpa caía sobre él como una ducha de agua sucia que le calaba la piel y penetraba hasta las entrañas, pudriéndolo todo poco a poco como la humedad corroe las paredes de las casas. Estaban en clase de biología, en el laboratorio del sótano. Denis observaba cómo Matías seccionaba un filete, separando las fibras blancas de las rojas, y sentía el impulso de acariciarle las manos. Quería comprobar si aquel molesto coágulo sensual que llevaba enquistado en la cabeza se desharía como mantequilla al contacto del compañero de quien se había enamorado. Estaban sentados juntos, los dos con los antebrazos apoyados en la mesa. Una fila de matraces, probetas y redomas los separaba del resto de la clase y refractaba la luz deformando cuanto quedaba al otro lado. Concentrado en la labor, Matías llevaba al menos media hora sin levantar la vista. La biología no le gustaba, pero cumplía su deber con la misma aplicación que ponía en las demás asignaturas. La materia orgánica, vulnerable e imperfecta, le resultaba del todo ajena.
El olor vital que resumaba aquel trozo de carne cruda apenas le causaba un leve fastidio. Con unas pinzas, tomó un sutil filamento blanco y lo depositó en la platina del microscopio. Aplicó el ojo y enfocó. Fue apuntándolo todo en un cuaderno cuadriculado e hizo un dibujo de la imagen. Denis dio un profundo suspiro y armándose de valor como si tuviera que zambullirse de espaldas le preguntó, Mati, ¿tú tienes algún secreto? Matía pareció hacer oídos sordos, pero el escalpelo con que estaba cortando otra sección de músculo se le escapó y cayó tintineando sobre el tablero metálico. Lo recogió con un lento ademán. Denis aguardó unos segundos. Matías se había quedado inmóvil con el instrumento suspendido a un par de centímetros de la carne. A mí puedes contármelo. Ahora que se había lanzado, ahora que había dado un paso en la intimidad fascinante del compañero, la cara le palpitaba de emoción y no estaba dispuesto a desistir. Yo también tengo uno. Matías seccionó el músculo de un tajo limpio, como si hubiera querido rematarlo, y dijo en voz baja, yo no tengo ningún secreto. Si me dices el tuyo, yo te digo el mío, insistió Denis. Acercó el taburete y notó que Matías se ponía tenso. Hay que terminar el experimento, dijo éste con voz átona, mirando inexpresivo el trozo de carne. O no podremos completar la ficha. A mí la ficha me da lo mismo, repuso Denis. Dime qué te has hecho en las manos. Matías inspiró 3 veces. En el aire flotaban levísimas moléculas de etanol y algunas le penetraron en la nariz. Notó con grato picor cómo ascendían por el tabique nasal y le llegaban a los ojos. ¿De verdad quieres saber lo que me he hecho en las manos? Preguntó, volviendo la cara hacia Denis, pero mirando los frascos de formol alineados tras él, en los que se conservaban fetos y miembros de animales. El otro asintió temblando. Pues mira, empuñó el escalpelo, introdujo la punta entre los dedos índice y medio y la corrió hasta la muñeca. 7. El jueves, Viola la esperó en la puerta del colegio. Cruzaba la verja cuando la paró tirándole de la manga y llamándola por su nombre. Sobresaltada, Alice pensó al punto en lo del caramelo y sintió náuseas y mareo. Cuando las 4 pavas la tomaban con una, le hacían la vida imposible. La de mates va a preguntarme. No sé nada y no quiero entrar, le dijo Viola. Alice se quedó mirándola sin comprender. La otra no parecía hostil, pero no se fiaba. Intentó desprenderse. ¿Damos una vuelta tú y yo solas? Propuso Viola. Sí, tú y yo solas. Alice miró a un lado y otro, aterrada. Venga, vamos, que no nos vean aquí, la apremió. Es que quiso objetar, pero Viola, sin escucharla, le tiró con más fuerza de la manga. Tuvo que seguirla, corriendo a trompicones hasta la parada del autobús. Se sentaron juntas. Alice se arrimó todo lo que pudo a la ventanilla para dejar sitio a Viola y quedó a la espera de que algo terrible, ocurriera de un momento a otro. Viola, por su parte, estaba radiante. Sacó un pintalabios del bolso y empezó a aplicárselo. Luego se lo ofreció a ella, que rehusó moviendo la cabeza. Atrás dejaban el colegio. Mi padre me va a matar, murmuró. Le temblaban las piernas. Viola dio un suspiro y dijo, va, trae tu hoja de ausencias. Estudió la firma de su padre y añadió, chupado, yo te firmo. Le mostró su propia hoja y fue indicándole todas las firmas que había falsificado los días en que hacía novillos. Además, concluyó, mañana a primera hora toca doña Folini y no ve. Y comenzó a hablarle de las clases, de que las matemáticas no le interesaban porque pensaba estudiar derecho. A Alice le costaba entender. Pensaba en lo que le había dicho, en lo que le había hecho el día anterior en el vestuario, y no se explicaba aquella repentina confianza. Se apearon en la plaza y echaron a caminar por los pórticos. De pronto, Viola entró en una tienda de ropa con escaparates fluorescentes en la que Alice nunca había estado. Se comportaba como si fueran amigas de toda la vida. Quiso que se probaran prendas y todas las elegía ella. Cuando Viola le preguntó la talla, ella contestó avergonzada la 38. Las dependientas
Las miraban recelosas, pero Viola no hacía caso. Se cambiaban en el mismo probador y Alice pudo comparar ambos cuerpos. Al final, no compraron nada. Luego fueron a un bar y Viola pidió 2 cafés sin preguntarle qué quería tomar. Alice estaba aturdida y no entendía nada, pero una dicha nueva e inesperada empezaba a abrirse paso en su alma. Acabó olvidándose de su padre y de las clases. Estaba sentada en un bar con Viola Bay y aquel momento les pertenecía solo a ellas. Viola fumó 3 cigarrillos y quiso que ella también fumara. Cada vez que su nueva amiga rompía a toser, Viola reía mostrando unos dientes perfectos. La sometió a un breve interrogatorio acerca de los novios que no había tenido y los besos que no había dado. Alice contestaba humillando la mirada. No me digas que nunca has tenido novio. ¿De veras? Alice asentía moviendo la cabeza. Increíble, qué desgracia, exclamaba Viola. Hay que hacer algo. No querrás morir virgen, ¿verdad? Así que al día siguiente, en el recreo de las 10, se dieron una vuelta por el colegio en busca de un novio para Alice. Viola se deshizo de Yada y las otras, diciéndoles que tenían cosas que hacer, y las dos salieron del aula cogidas de la mano. Ya lo había planeado todo. Sería en su fiesta de cumpleaños, al sábado siguiente. Solo faltaba encontrar al tío adecuado. Mientras cruzaban el pasillo, le iba señalando chicos y decía, mira qué culo, no está mal, ese sabe hacerlo. Alice sonreía nerviosa y no se decidía por ninguno. En su imaginación, se representaba con gran inquietud el momento en que un chico le metiera las manos por la camiseta y descubriera que, bajo aquella ropa que también le sentaba, no había más que molla y carne fofa. Estaban acodadas en la barandilla de la escalera de emergencia, en el segundo piso, viendo a los chicos jugar al fútbol en el patio con un balón amarillo medio desinflado. ¿Y Trivero? Le preguntó Viola. No sé quién es. ¿No sabes quién es? Va a quinto. Iba a remo con mi hermana. Se dicen cosas interesantes de él. ¿Qué cosas? Viola hizo un ademán ambiguo y se echó a reír sonoramente, complacida del efecto desconcertante de sus alusiones. Alice se ruborizó abruptamente y al mismo tiempo tuvo la maravillosa certeza de que su soledad había por fin concluido. Fueron a la planta baja y pasaron por el sitio de las máquinas expendedoras de bebidas y tentempiés. Los estudiantes formaban colas caóticas y hacían tintinear monedas en los bolsillos de los vaqueros. Va, tienes que decidirte, dijo Viola. Apurada, Alice miró alrededor, girando sobre sí misma, y al final, señalando a 2 chicos que había aparte, cerca de la ventana, juntos pero sin hablarse ni mirarse, dijo, aquel no me parece mal. ¿Cuál? ¿El de la venda o el otro? El de la venda. Viola se quedó mirándola con unos ojos abiertos que parecían océanos. No seas loca. ¿Tú sabes lo que ha hecho ese? Alice negó con la cabeza. Se clavó un cuchillo en la mano, adrede, aquí en el colegio. Alice se encogió de hombros. Pues a mí me parece interesante. ¿Interesante? Es un psicópata. Ese es capaz de descuartizarte y meterte en el congelador. Alice sonrió, pero sin dejar de mirar al chico del corte en la mano. Tenía la cabeza gacha en una actitud que le daban ganas de acercarse, levantarle la cara y decirle, mírame, que estoy aquí. ¿De verdad te gusta? Insistió Viola. Sí, confirmó Alice. La otra se encogió de hombros. Pues a por él. Y tomando a Alice de la mano, la llevó hasta los 2 chicos. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el cuarto fragmento de La soledad de los números primos, de Paolo Giordano. Ojalá que lo disfruten. Gracias.